Anteriormente nosotros habíamos visto el concepto de centro de masa. El centro de masa era un punto de un sistema de partículas que podía ser representativo de toda la masa del sistema como un único punto. En otras palabras, si uno tuviese un enjambre de zancudos o de abejas, por ejemplo, y uno quisiera representar todo ese enjambre como un único punto, ese punto estaría ubicado en el centro de masa y ese punto tendría una masa igual a la masa total del sistema. ¿Cómo se calcula el centro de masa? La posición del centro de masa se calcula como 1 dividido por la masa total por el promedio ponderado de las posiciones. Si les cuesta entender esta notación, ¿a qué me estoy refiriendo yo? La masa total es, como su nombre lo dice, la suma de las masas, M1 más M2 más todas las masas. Y esta sumatoria de aquí es masa 1 por la posición 1, más masa 2 por la posición 2, más y así sucesivamente hasta llegar a la enésima masa. Ahora también uno puede calcular la velocidad del centro de masa como el promedio ponderado de las velocidades y también la aceleración del centro de masa. Esas eran las cantidades cinemáticas de un sistema de partículas. Ahora, cuando uno habla de dinámica de un sistema de partículas, por un lado, uno tiene que el momentum lineal total se puede calcular de dos formas. Como la suma de los momentos, o sea, el momentum total va a ser momentum de uno más el momentum de otro, más etcétera. O también se puede escribir como la masa total por la velocidad del centro de masa. Y nosotros también habíamos enunciado la segunda ley de Newton para el caso de un sistema de partículas. Y nosotros habíamos visto de que la suma de fuerzas externas a un sistema de partículas tiene que ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Eso habíamos visto hasta la semana pasada. Ya esta semana comenzamos a ver un par de conceptos pero relacionados con las rotaciones. Primero vimos nosotros qué era el producto cruz entre vectores. Recuerden que el producto cruz es una operación que toma dos vectores y entrega de vuelta otro vector. No es como el producto punto que tomaba dos vectores y entrega un número de vuelta. El producto cruz toma dos vectores y entrega un vector. ¿Cómo se calcula ese vector? La forma más fácil de recordarlo es con este determinante a x, ahí a z, bx, by y bz. Y nosotros habíamos notado de que
el producto A cruz B, ¿ya?, es perpendicular tanto a A como a AB. ¿Y para qué nosotros habíamos introducido el concepto de producto cruz? Porque después, cuando nosotros hablamos de dinámica rotacional, aparece una cantidad que es el llamado torque. El torque es que se abrevia con la letra griega tau. Se puede escribir como el brazo de palanca en producto cruz con la fuerza aplicada en algún punto. Piensen ustedes el típico ejemplo, el ejemplo más típico que uno tiene de esto, más cotidiano, es cuando uno abre una puerta. Si ustedes tienen aquí una puerta, donde esta es la bisagra, y ustedes están colocando, están empujando aquí, la fuerza aplicada es esta de aquí. El brazo de palanca es la distancia o el vector que va desde el eje de giro hasta el punto donde está siendo aplicada la fuerza. Y también nosotros habíamos visto un concepto adicional que era el del momento de inercia. El momento de inercia, que se abrevia con la letra I mayúscula, se podía calcular como la suma de la masa de cada partícula por la distancia de cada partícula al cuadrado que hay, con la distancia que hay desde la partícula hasta un eje de giro, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado, esta es una distancia al eje de giro, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí, supongamos que un sistema de partículas que está girando con respecto a este eje, los R que están aquí son las distancias que hay desde aquí, desde el eje hasta cada partícula. ¿Ya? Es la distancia más corta entre el eje y la partícula. ¿Ya? No es lo mismo que la distancia al origen, ¿ya? No es lo mismo. La distancia al origen sería, por ejemplo, algo así. Y el momento de inercia apareció cuando nosotros definimos lo que era la energía cinética rotacional. La energía cinética rotacional se podía escribir como un medio del momento de inercia del sistema de partículas por la velocidad angular al cuadrado del sistema de partículas cuando éstas están sincronizadas. O sea, cuando todas se mueven con el mismo o con la misma ómega, con la misma velocidad angular. Hasta ahí vimos nosotros ayer. Hoy día vamos a continuar con cinemática, perdón, con dinámica rotacional de un sistema de partículas. Y vamos a comenzar enunciando lo que vendría siendo la segunda ley de Newton para un sistema de partículas en el caso
rotacional. Lo que dice la segunda ley de Newton en el caso rotacional es que el torque neto sobre un sistema de partículas es igual al momento de inercia por el vector de aceleración angular. Y con esto nosotros nos vemos un poco como motivados o obligados también hasta cierto punto a redefinir qué es lo que nosotros entendemos por equilibrio. Resulta de que nosotros habíamos visto antes, hasta un par de semanas atrás, que equilibrio era cuando la suma de las fuerzas era igual a cero y por lo tanto la aceleración era igual a cero. Pero resulta que ustedes aquí pueden tener dos situaciones. Por ejemplo, imaginen que ustedes tienen un cuerpo, por ejemplo, una varilla, la cual, por ejemplo, está siendo empujada por dos fuerzas de igual magnitud, pero de sentidos opuestos. Entonces, si uno aquí hace el cálculo, uno se va a dar cuenta que la suma de fuerzas, en este caso, es 0 newtons. Por lo tanto, aquí uno diría, ah, bueno, estamos en una situación de equilibrio. Porque el hecho de que la suma de fuerzas sea 0 implica que la aceleración del centro de masa también va a ser 0. Ahora, esta cosa sí, esta varilla, si ustedes la ven así tal cual, ¿se va a mantener quieta o va a exhibir algún tipo de movimiento, rotación, etcétera? Va a girar, efectivamente. Como en el chat me dicen, efectivamente esto va a girar. Entonces, si esta varilla estaba quieta y yo le doy estas fuerzas que están aquí, ya su centro de masa no se va a mover, pero va a comenzar a girar. Y eso es porque la suma de los torques es diferente de cero. Y por lo tanto, la aceleración angular va a ser diferente de cero. Entonces resulta que ahora tenemos que diferenciar entre dos tipos de equilibrio. El primero, cuando la suma de fuerzas es igual a cero, es lo que se llama equilibrio traslacional. Entonces este sistema está en equilibrio traslacional, pero no está en equilibrio rotacional.
Vamos con una situación levemente parecida. La misma varilla y dos fuerzas, pero esta vez aplicadas en la misma dirección y en el mismo sentido, solamente que en lugares diferentes. Si esta varilla estaba inicialmente quieta, ustedes al empujarla de esta forma, ¿giraría? No. Efectivamente, como me dicen en el chat, no giraría. Entonces lo que ocurre aquí es que la suma de los torques es cero. Por lo tanto, la aceleración angular de esta varilla va a ser cero también. En este caso hay un equilibrio rotacional. El tema es que no va a rotar, pero sí podría moverse la varilla completamente paralela a su posición actual, se podría mover hacia la derecha. La suma de fuerzas, en cambio, sí es diferente de cero. Y por lo tanto, la aceleración del centro de masa va a ser diferente de cero. O sea, no hay equilibrio traslacional. Entonces ahora nosotros tenemos dos formas de equilibrio, la rotacional y la traslacional. Cuando ustedes en un sistema de partículas les digan así equilibrio a secas, es porque nos estamos refiriendo a que hay equilibrio rotacional perdón, traslacional y además hay también equilibrio rotacional. Eso es equilibrio per se. Si a ustedes les dicen simplemente equilibrio en un sistema de partículas, se refiere a que hay equilibrios en ambos. Si no, va a ser un equilibrio o el otro. Eso complementa un poco lo que vimos en la clase de ayer, porque en la clase de ayer nosotros habíamos hablado de torque, pero no habíamos hablado de cómo el torque tenía un efecto sobre la cinemática. Y aquí nosotros enunciamos el efecto que hay sobre la cinemática, que es la segunda ley de Newton rotacional. Así como fuerza es igual a masa por aceleración, torque neto es igual a momento de inercia por aceleración angular. Y por último, vamos a hablar nosotros del momentum. Ustedes recordarán cuando hablamos de momentum lineal, masa por velocidad. El momentum lineal se conservaba cuando no habían fuerzas externas. Resulta que también existe un análogo rotacional para el momentum, que es el llamado momentum angular. El momentum angular se abrevia con la letra
L mayúscula, y es también una magnitud física vectorial. Y este se define de la siguiente forma. Respecto de un sistema de coordenadas, el momentum angular se define como el vector posición en producto cruz con el vector de momentum lineal. O sea, ustedes necesitan el momentum lineal para calcular el momentum angular. El momentum lineal, el P, recuerden que era una medida de cuánto impulso algo llevaba al moverse, o qué tan difícil es frenarlo. El momentum angular es una medida de la cantidad de impulso rotacional. Por ejemplo, si ustedes tienen un carrusel rotando, el momentum angular les permite a ustedes estimar qué tan difícil sería detener el carrusel, porque el carrusel no se está trasladando, está rotando. Entonces ahí uno tendría que hablar de momentum angular. Ahora, este es el momentum angular para una partícula. Para un sistema de partículas, el momentum angular total se puede calcular como la suma de los momentos angulares. Pero no es la única forma. Uno puede mostrar también que el momentum angular también se puede calcular como el momento de inercia por la velocidad angular. Así como el momentum lineal es masa por velocidad, el angular se puede calcular como momento de inercia, que es el análogo rotacional de la masa, por velocidad, pero en este caso velocidad angular. Ahora, ustedes recordarán cuando nosotros vimos conservación, del momentum lineal, ¿cierto? En el caso de las colisiones, ustedes con la conservación del momentum lineal podían calcular las velocidades de cada partícula después de un choque y hacia dónde iba, ¿cierto? Era posible hacer eso. Bueno, les cuento que en el caso angular también existe una conservación del momentum angular. En las diapositivas y en el video que está en el campus virtual está explicado el detalle de por qué ocurre la conservación del momentum angular. Pero así como uno podía decir de que si la fuerza neta era nula, entonces el momentum lineal era constante. En el caso angular hay algo parecido. Si el torque neto es cero, entonces el momentum angular total es constante. Y en el caso lineal nosotros habíamos hablado incluso de impulso. Nosotros habíamos dicho de que cuando ustedes están trabajando en la aproximación impulsiva, fuerzas muy intensas aplicadas en un intervalo de tiempo muy cortito, por ejemplo, un golpe, una colisión, etc.,
el impulso recibido por un cuerpo podía ser aproximadamente igual a la fuerza que recibía ese cuerpo por el tiempo en el cual ocurría esa, siempre que los tiempos fuesen cortitos. En el caso rotacional existe algo muy parecido. El impulso angular, o sea, cuántos cambió el momentum angular, también se puede escribir como el torque que recibe el sistema por el tiempo que dura ese torque. Recuerden, esto siempre funciona ya sea cuando los tiempos son pequeños o cuando también las fuerzas y los torques no cambian, son constantes. Ahí es donde aparece el concepto de fuerza media y torque medio, ¿ya? Y estas en realidad son todas las ecuaciones que necesitamos para esta semana. Si no creo que se me está quedando una en el tintero. ¿Qué era la energía cinética total? La energía cinética total de un sistema de partículas se puede escribir como un medio de el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, que esta es la energía cinética rotacional, pero también puede haber una energía cinética translacional, que se calcula como un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Esta es una energía cinética de tipo translacional. Y eso es lo que vamos a necesitar por ahora. Nosotros ayer habíamos visto un problema, pero lo vimos a medias porque faltaba algo de materia. Así que ahora vamos a finalizarlo. El problema era este. Decía un sistema formado por 4 partículas de masas M1, M2, M3 y M4, con estos respectivos pesos, 3 kilogramos, 2 kilogramos, 4 kilogramos y 2 kilogramos, ubicadas en el plano Y, en las posiciones que muestra la figura. El origen está en el centro del rectángulo, y el sistema gira en el plano XY alrededor del eje Z con una rapidez angular de 6 radianes por segundo. Entonces, solamente como recordatorio, ayer nosotros habíamos calculado el momento de inercia, ¿ya? Así que podemos aquí avanzar más o menos rápido, porque lo habíamos hecho ayer. Recuerden que el momento de inercia se calculaba como la suma, en este caso de 1 hasta 4, porque son 4 partículas, de cada masa por la distancia que hay entre esa masa y el eje de giro. El eje de giro está aquí, es un eje que está saliendo de sus pantallas. Y en este caso esto gira con una rapidez de 6 radianes por segundo, y pueden notar de que en este caso las distancias que hay entre cada masa y el eje de giro son todas iguales. Son todas de 2 unidades en X y 3 unidades en Y. Así que, por ejemplo, si vamos con M1 sería 3 kilogramos por la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y eso al cuadrado. Más masa 2, que son 2 kilogramos, por la raíz de
eso mismo que es 4 más 9 al cuadrado, más 4 kilogramos por la raíz de 4 más 9, que son 13 al cuadrado, más 2 kilogramos por raíz de 13 al cuadrado. O sea, tenemos 3 por 13, más 2 por 13, más 4 por 13, más 2 por 13. Vemos que nos dice la calculadora, que si yo tomo el 13 y lo multiplico por la suma de 3 más 2 más 4 más 2, esto nos da un total de 143 unidades. Pero recuerden que el momento de inercia se medía en kilogramos por metro cuadrado. Esa es la unidad de medida del momento de inercia. La energía cinética rotacional, ya sabiendo que todas las partículas se mueven con la misma velocidad angular, se puede calcular como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esto porque todas las masas se mueven con el mismo omega. Pueden ustedes también ver que esto es un sistema de partículas ligadas, en cierto modo, van andando juntas. Entonces la energía cinética rotacional sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular eran 6 radianes por segundo. Así que ahora, colocando todo esto en nuestra calculadora, tenemos 0.5 por 143 por 6 radianes por segundo al cuadrado, 36. Esos son 2.574 unidades. Estamos hablando de energía. Por lo tanto, la unidad de medida tiene que ser joules. Hasta ahí hemos hecho nosotros ayer. Por eso aquí pasé más o menos rápido para llegar rápido a la parte C, que es la que nosotros no hemos hecho ayer, porque ayer todavía no habíamos definido el momento angular. Nos piden aquí calcular el momento angular total del sistema con respecto al origen fijo o del sistema de coordenadas. Recuerden que el origen está aquí, el puntito negro del medio. El momento angular total, recuerden que se podía calcular dentro de todas nuestras fórmulas como la suma de los momentos angulares por separado, o bien como I por omega, cuando todos tienen el mismo omega. Y bueno, todos tienen el mismo omega en este problema, y ya también habíamos calculado el momento de inercia. Así que en el fondo es llegar y reemplazar. I por omega. El momento de inercia me dicen que son 143 kilogramos por metro cuadrado. Y omega son 6 radianes por segundo. Ahora, omega debería ser un vector. Si nosotros aquí suponemos que este sistema completo está rotando en sentido antihorario, en ese caso el omega va a tener signo positivo. Y el vector va a estar saliendo de sus pantallas. O sea, va a ir un vector
a lo largo del eje Z, el vector unitario K. Y 143 por 6 da 858 unidades. El momentum angular se mide en kilogramos por metro cuadrado dividido por segundo. Si ustedes no están seguros de la dirección, por último ustedes pueden calcular el módulo del momentum angular, que en este caso serían simplemente 858 y sin el vector unitario. Vamos con otro, pero antes de ir con otro, revisen y díganme si algo no se entendió del desarrollo o de cómo fue planteado el problema. Cualquier cosa. No tengan miedo de preguntar. Ya, ok. Sí, yo también lo entendí. Ok. Súper. Em, aquí les voy a mostrar un problema que lo tomé prestado de la guía. Dice así. Denme un segundito y lo pegamos. Dice, dos partículas de masa 1, 5 kilogramos, y masa 2, 3 kilogramos, tienen las siguientes trayectorias y velocidades. Las que están aquí. Este es un ejercicio bien completo porque pide todo. Lo primero es encontrar la posición del centro de masa, después la velocidad del centro de masa, momentum angular respecto del centro de masa. Aquí la preposición está un poquito cambiada, debería ser respecto del centro de masa, torque total respecto del centro de masa y energía cinética respecto del centro de masa. Ok, vamos con la primera parte. Parte A. Posición del centro de masa. Recuerden que la posición del centro de masa es un promedio ponderado de las posiciones, ponderado por las masas. O sea, 1 dividido por la masa total, por la suma desde 1 hasta, en este caso son 2 partículas nomás, mj, rj. La masa total. La masa 1 son 5 kilogramos y la masa 2 son 3 kilogramos. O sea, sería 1 dividido por 5 más 3. Y ahora la sumatoria. Masa 1, que son 5 kilogramos, por el vector posición de la primera partícula, que es el que está aquí, el R1. 2ti menos 2t cuadrado j. Más masa 2, 3 kilogramos, por posición 2, que es el R2, t cuadrado j. Uno dividido por 5 más 3, que son 8, factor d. Y aquí aplicamos álgebra común y corriente. Serían 10ti menos 10t cuadrado
J más 3T cuadrado J. Vemos cuánto da esto. Vamos con las IES. Las IES solamente hay una, 10T. Así que esto queda simplemente 10T dividido por 8 y unitario. Las Jotas. Tenemos menos 10T cuadrado y 3T cuadrado. Esto da un total de menos 7T cuadrado sobre 8 J. Y esto va a estar en metros porque es una posición. Así se calcula la posición del centro de masa. Vamos con la parte B. Recuerden, si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntar ya sea en el chat o abrir su micrófono y preguntar en cualquier momento. Vamos con la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa es también un promedio ponderado, pero de las velocidades. O sea, sería 1 dividido por la masa total, 5 más 3, factor D. Masa 1, 5 kilogramos. Velocidad 1. La velocidad 1 son 2i menos 4tj. 2i menos 4tj. Más masa 2, que son 3 kilogramos, por la velocidad 2, 2tj. Me preguntan en el chat si no hay que resolver las fracciones. Sí, ustedes también podrían resolver las fracciones, calcular numéricamente cuánto vale 10 dividido por 8 y cuánto vale 7 dividido por 8. También se puede. Por el momento yo no lo hice, pero ustedes pueden hacerlo. Cinco más 3 son 8. Y aquí aplicamos álgebra común y corriente. 5 por 2, 10 y unitario, menos 20 TJ, más 3 por 2, 6 TJ. Y esto queda 10 octavos por I unitario. Menos 20 más 6 son menos 14, ¿cierto? Menos 14 T octavos de J. Nuevamente ustedes, si quieren, resuelven aquí las fracciones. Como es una velocidad, esta cantidad está en metros por segundo. Ahora viene la parte que es no tan matemáticamente complicada, pero sí es un poco más tediosa. Porque pueden darse cuenta de que tanto la parte C, como la D, como la E, piden coordenadas respecto del centro de masa. O sea, nosotros necesitamos aquí saber cuánto valen las posiciones y velocidades con respecto al centro de masa. ¿Ya? Esa parte aquí la voy a hacer en color negro, ¿sí? Voy a llamarle R1' a la posición de la partícula 1 con respecto al centro de masa. Es la posición de la partícula 1 menos la posición del centro de masa. La posición de la partícula 1 era 2T por I unitario menos 2T cuadrado por J unitario, menos la posición del centro de masa, que es la que está aquí en color rojo al final.
10t sobre 8 y unitario, menos 7t cuadrado sobre 8 por j. Y aquí ya si ustedes quieren pueden usar la calculadora sin problemas para sumar y restar. En las i's tenemos 2t y menos 10 octavos de t. O sea, tenemos 2 menos 10 octavos. Esos son 3/4 de t. Y en el caso de las jotas, tenemos menos 2 menos 7 octavos. Esto da, bueno, voy a pasarlo a fracción, menos 9 octavos de t cuadrado j en metros. Parecido es con la posición de la partícula 2 respecto del centro de masa. Posición del 2 menos posición del centro de masa. Posición de la partícula 2 era t cuadrado por j, menos posición del centro de masa, 10 octavos de ti menos 7t cuadrado octavos de j. Las i's quedan tal cual, porque hay una sola. Las t cuadrado tenemos una t cuadrado menos 7 octavos de t cuadrado. Menos con menos, en realidad es más. 1 más 7 octavos. 15 octavos t cuadrado j. Esas son las posiciones respecto del centro de masa. Vamos con las velocidades con respecto al centro de masa. La velocidad 2 con respecto al centro de masa va a ser velocidad de la partícula 2 menos velocidad del centro de masa. Perdón, y no sé por qué me salté la partícula 1. Disculpen. Lo vamos a dejar para más adelante esto. Velocidad de la 1 con respecto al centro de masa es velocidad 1 menos velocidad del centro de masa. La velocidad de la partícula 1 es 2i menos 4tj. La velocidad del centro de masa la habíamos calculado nosotros aquí. 10 octavos de i menos 14 octavos de tj. Y aquí nuevamente podemos usar la calculadora. ¿Para qué vamos a hacer tanto esfuerzo algebraico? 2 menos 10 octavos. Esto da 3/4 en la parte X. Y en la parte Y tengo solamente t's, las puedo sumar. Menos 4 menos 14 octavos. Y esto da menos 9/4 de t por j. Y esto en metros por segundo. Quienes ya entienden cálculo pueden darse cuenta de que si uno derivaba la R1', obteníamos la V1'. Una forma también más rápida de calcularla, si ustedes ya sabían cálculo. Si no lo saben, lo hacemos como lo estamos haciendo aquí. En honor al tiempo, yo me voy a ahorrar ese paso para el V2',
que se puede calcular de esa forma, o bien derivando el R2. Si ustedes derivan el R2, les queda menos 10 octavos de I más 15 cuartos de T, J. Y 10 octavos, si ustedes quieren, lo simplifican, estos 5 cuartos. Perfecto, aquí tenemos las coordenadas y las velocidades con respecto al centro de masa. Ahora que ya tenemos eso, podemos continuar, porque nos piden el momento angular respecto del centro de masa. Después de todo esta parte aquí de calcular estas coordenadas relativas, ahora vamos a hablar de las coordenadas del momento angular respecto del centro de masa. El momento angular total es la suma de los momentos angulares, ¿cierto? Solo que en este caso estamos hablando de los momentos angulares con respecto al centro de masa. Por lo tanto, en este caso tendría que ser R1 cruz P1, pero ambos con respecto al centro de masa, más R2 cruz P2, ambos con respecto al centro de masa. Recuerden que cada P es masa por velocidad, o sea, aquí tenemos masa 1 por R1 con respecto al centro de masa, cruz velocidad 1 con respecto al centro de masa, más masa 2 por R2 cruz V2, ambos aquí con respecto al centro de masa, porque nos están pidiendo con respecto al centro de masa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí? Ustedes tienen, por un tema de tiempo no alcanzamos a hacerlo entero, pero les doy las indicaciones. Ustedes primero tienen que calcular cuánto valen estos productos cruz de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, R1' cruz V1'. Esto a ustedes les va a dar lo siguiente. Y J, K. Y en este caso, en el primer vector, el R1, tenemos 3t cuartos. J tenemos menos 9t cuadrado sobre 8. Y en el K tenemos 0. En el caso de V1, tenemos 3 cuartos menos 9t cuartos y 0. Ustedes pueden desarrollar esta determinante. Y el mini spoiler que les doy aquí es que este resultado solamente va a depender de K. No va a tener ni I ni J. Y va a ser el producto de estos dos menos el producto de estos otros dos antidiagonales. O sea, va a ser 3t cuartos por menos 9t cuartos menos 3 cuartos por menos 9t cuadrado sobre 8. Menos 27t cuadrado sobre 16 más 27t cuadrado sobre 32. Y aquí, si ustedes quieren ahorrarse tiempo,
lo pueden calcular con la calculadora, si no, lo pueden hacer a mano. Y de ambas formas les va a dar que es menos 27 t cuadrado sobre 32 k. Eso les va a dar a ustedes el primer vector acá. Y ustedes hacen algo parecido con el segundo vector y continúan calculando. ¿Ya? El resto de aquí por abajo es solamente álgebra. ¿Ya? Recuerden, si tienen dudas pueden preguntarme igual en la semana. Pueden, si tienen problemas con el ejercicio, pueden sacarle una foto al problema y preguntarme en qué podría yo ayudarles. ¿Ya? Así como se va haciendo la parte C. ¿Ya? El resto se los dejo a ustedes sí, porque ya estamos un poquito con el tiempo en contra. La parte D pide el torque total respecto del centro de masa. Aquí hay una leve pillería. Resulta que el torque, nosotros habíamos visto, ustedes miran las ecuaciones anteriores, que el torque se puede calcular de esta forma. Ustedes pueden ver de que hay una relación con el impulso rotacional. Esta ecuación de acá, si ustedes también la trabajan en forma usando cálculo diferencial, pueden darse cuenta que el torque es igual a la derivada del momento angular respecto del tiempo. Entonces, en este caso de acá abajo, ustedes pueden calcular el torque como la derivada del momento angular total respecto del tiempo. Ahora, no se asusten porque en derivadas, este ejercicio tiene derivadas, pero en la prueba nosotros no vamos a preguntarles derivadas, ¿vale? Ahora, aquí nos piden con respecto al centro de masa, el torque total respecto del centro de masa. Entonces, si les piden con respecto al centro de masa, tienen que derivar también con respecto al centro de masa. En otras palabras, torque aquí con respecto al centro de masa va a ser la derivada del momento angular total con respecto al centro de masa derivado respecto del tiempo. ¿Bien? Para eso recuerden que las derivadas de t es igual a 1 y de t cuadrado es 2t. Y con eso ustedes van a obtener el resultado que aparece en la guía. Insisto, este es como un problema de desafío, pero no se asusten que en la prueba no van a haber derivadas. Y en la parte E pide la energía cinética respecto del centro de masa. Aquí ya es un poco más sencillo. La parte E. La energía cinética con respecto al centro de masa es la suma de las energías cinéticas con respecto al centro de masa. O sea, un medio de la masa 1 por la velocidad 1 respecto al centro de masa al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 con respecto al centro de masa al cuadrado. Según el mismo enunciado, la masa 1 es de 5 kilogramos. La velocidad 1 con respecto al centro de masa, se las recuerdo, era esta de acá, 3/4 en una dirección, menos 9/4 de t en la otra dirección.
Así que al cuadrado esto da 3/4 al cuadrado por la primera dirección, 9/4 en la otra dirección. Eso es velocidad al cuadrado. Y sin los vectores unitarios, porque aquí esto ya es un escalar. Más 1/2 por masa 2. Según el enunciado, la masa 2 es de 3 kilogramos. Velocidad 2 con respecto al centro de masa, miramos acá, es este de aquí, menos 5/4 y 15/4. Menos 5/4 y 15/4. Y el resto ya se lo dejo a ustedes de tarea, porque ahora aquí es solamente aplicar álgebra. O sea, elevar esto al cuadrado, multiplicar término a término, sumar y restar. Ahí ya solamente es álgebra, ya no es física ahí. Ok. Entonces, ya que el tiempo nos ha limitado, dejamos la clase hasta aquí, pero también aprovecho de responder preguntas. Dice, profe, igual se habría podido sacar como un medio de la masa total por los módulos de las velocidades con respecto al cm al cuadrado. La verdad es que ahí no habría funcionado tan bien, porque si uno quisiera aplicar, la masa total, uno habría tenido que calcular la velocidad también del centro de masa. Ahí habría dado un poco diferente. Es por eso. Claro, si uno utiliza masa total, habría que haber calculado las velocidades de cada partícula con respecto al centro de masa, y esas con la velocidad, habría dado la velocidad del centro de masa con respecto al centro de masa. Ahí habría dado un 0. Ahí habría quedado algo extraño. Entonces, en ese caso, es mejor usar esta otra forma. Recuerden que esta forma, que es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, esta es una energía cinética translacional, ¿ya? Pero siempre que aquí el sistema de coordenadas no esté centrado en el centro de masa. Si el sistema de coordenadas está centrado en el centro de masa, aquí esta ecuación no nos va a servir. Y claro, aquí es la situación esa. Como estamos calculando respecto al centro de masa, es como que hubiésemos centrado el sistema de coordenadas en el centro de masa. No sé si hay alguna otra pregunta antes de finalizar. Ok. Un segundito. Ok, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta aquí. Acabo de enviar el link al chat. Todavía no he ordenado ahí listas de reproducción ni nada, pero lo voy a hacer durante el transcurso del día, ¿vale? Eso. Dejamos la clase entonces hasta aquí y nos encontramos la próxima semana. Recuerden aprovechar los recursos que hay. Aprovechen las asesorías que hay del PAU, aprovechen las ayudantías. Si tienen dudas también pregúntenos, ¿ya? Pregunten ya sea por correo o por el foro, cualquiera de las dos, ¿ya? Pero eso, no se queden con sus dudas, por favor. Resuelvan sus dudas. Eso. Nos encontramos entonces la próxima semana.